Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. El día de hoy les vamos a presentar una práctica de la materia Internet de las Cosas que imparte el docente Carlos Arturo Espinosa Galicia. El equipo está conformado por José Florencio Laura, Martínez Barrera Fernanda, un servidor Mejía Ernesto, Sánchez Rivera Daniela Meyali y San Juan Cris. La práctica se llama Creando un servidor web desde el Node MCU. El objetivo de la práctica es implementar un servidor web que publique una pequeña página web donde se actualicen los datos y se pueda actuar sobre un servomotor y unos LEDs. El diagrama de montaje de nuestro circuito es el siguiente. Prácticamente se tomó como base el circuito pasado, solamente se agregó un servomotor y un LED, el cual el LED está alimentado por el puerto de D7 y la señal de nuestro servomotor está definida por la salida del puerto D5. Los demás componentes, el sensor ultrasónico, el sensor de HT11 y nuestro sensor LDR para medir la luminosidad. El código que utilizamos o que se fue desarrollado para esta práctica es el siguiente, donde definimos variables de temperatura y humedad. En este caso vamos a incluir la librería Adafruit Sensor y la librería de HT. Vamos a definir nuestro sensor de HT, un pin de salida de entrada para los datos. Definimos nuestro elemento de HT, una variable, perdón, para la temperatura y una variable para la humedad. Para la conexión de nuestro Wi-Fi vamos a incluir la librería ESP8266 Wi-Fi y la librería ESP8266 Web Server. Vamos a definir una variable constante de char donde va a contener nuestro identificador y otra para nuestra contraseña, y vamos a iniciar nuestro servidor, perdón, con el nombre de server en el puerto 80, variables para la luminosidad, el pin analógico A0 donde se va a hacer las lecturas, una variable para la luminosidad. Para las variables de distancia vamos a definir el de disparo para el de 2 y el del eco para el de 1, una variable flotante de tiempo para el tiempo y una variable flotante para la distancia. Para nuestro control de LED vamos a definir una variable del pin de nuestro LED al que va a estar conectado, en este caso es el 7, y una variable booleana que vamos a llamar LED status para el estado inicial de nuestro LED. Para el control de nuestro servo vamos a agregar la librería para controlar el servo y la definición de nuestro objeto servo. En nuestro byte setup vamos a inicializar nuestro puerto serie a una velocidad de 9600 y definir todas las entradas y salidas de nuestros pines, iniciar nuestro sensor de HT y nuestro servo en el pin 11. Como fines de depuración vamos a imprimir en el monitor serie la conexión y vamos a imprimir a cuál red nos estamos conectando. Y para definir la conexión al Wi-Fi local vamos a utilizar el Wi-Fi.begin con el identificador de nuestro internet y la contraseña. Y bueno, vamos a comprobar si se está conectando. Esto dice que mientras el estado de nuestro de la conexión de nuestro Wi-Fi sea diferente de conectado, vamos a estar imprimiendo por el monitor puntos hasta que se conecte y vamos a imprimir Wi-Fi conectado y que nos mande la dirección de montaje del servidor Node MCU, al cual nosotros nos va a servir después para realizar la visualización de nuestro servidor que hemos montado. Bueno, y los métodos de acceso para el control de nuestros dispositivos y sensores los tenemos aquí. En este caso se van a definir como server.on y el nombre del método, en este caso por decir para
apagar encender el LED es LED on, en handle LED on, en LED off, sensar para el ángulo del servo de 90, 180 y 0, y para uno de no encontrado, not found. Entonces, para el inicio de nuestro servidor es server.begin, y bueno, vamos a imprimir en el monitor que el servidor HTTP ha sido iniciado. En nuestro void loop va a ser la conexión al servidor y la verificación de nuestro estado de LED. A continuación tenemos todos los demás métodos. En este caso, cuando un cliente se conecte al servidor, en este caso que nosotros digitemos la dirección IP que nos ha alojado, vamos a obtener los valores de temperatura, humedad, luminosidad, las generaciones de los pulsos, de los disparos, las lecturas, para todo esto con el sensor de ultrasónico para medir la distancia, y después vamos a enviar al servidor todas estas variables que hemos tomado, como son la temperatura, la humedad, luminosidad, el estado de LED y la distancia. Seguidamente de esto tenemos todos los demás métodos de el método encendido de LED. En este nada más vamos a cambiar el estado de LED y vamos a enviar todas las variables anteriores para apagarlo. Y en el método de censar, que es en el que el usuario va a actualizar los datos cuando él quiera mediante un botón, pues vamos a hacer prácticamente lo mismo y vamos a enviar las variables de igual manera. Para el servomotor igual tenemos un método para 90, 180 y 0 grados, y pues bueno, únicamente vamos a enviar los datos que se escriban en el servomotor. Y el de not found, de peticiones no válidas, como texto plano, únicamente vamos a enviar al servidor que ha sido una acción no válida. En este caso va a ser para la recepción de las variables dentro de la programación de la placa de desarrollo. Hemos definido una variable string que se llama HTML, donde vamos a incrustar todo nuestro código HTML que va a ser mostrado en la página. A continuación les voy a mostrar la página para que veamos cómo funciona. Para comprobar el funcionamiento de nuestro servidor, vamos a ingresar aquí en nuestro navegador a la dirección IP que nos arroja al momento de compilar de cargar el programa a nuestra placa. Como vemos, aquí está funcionando. Tenemos lo que es la temperatura, la humedad, la luminosidad y la distancia. Tenemos una temperatura de 20, humedad de 45, luminosidad de 88 y una distancia de 33. Lo primero que vamos a probar es el control de nuestro servo. En este caso ahorita está en 0 grados y lo vamos a poner a 90 grados, y pues se tiene que poner el servomotor a ese ángulo. Le ponemos 90 grados y como vemos el servomotor se comienza a mover. Lo ponemos otra vez a 0 y regresa a 0. Lo ponemos a 180 y se pone a 180, lo regresamos a 0. Los datos para ver una variación en estos, en una actualización, vamos a acercar un objeto, vamos a apagar la luz y vamos a hacer el censado de los datos. Y como vemos, ahora nos muestra una luminosidad de 80 y una distancia de 4 centímetros. Vamos a repetir lo mismo, vamos a encender la luz, vamos a alejar un poco el objeto. Y como vemos, ahora nos muestra una luminosidad de 100. Para el control de nuestro LED hemos agregado un botón en el que únicamente lo vamos a encender y apagar. Este es el funcionamiento de la práctica del servidor Node MCU. Y pues eso sería todo.